lugar de nacimiento es Ecuador. Hace 18 años precisamente que estoy en España. Desde que era pequeño tuve la oportunidad de poder ir a una iglesia. Mis padres siempre han sido cristianos, por lo menos desde que yo tengo razón. Yo al llegar a la adolescencia, más o menos a los 13, 14 años, me empiezo a inquietar la vida que a lo mejor veía en otros compañeros. Es cierto que con 13 años, pues en aquella época era muy raro ver a chicos fumando, haciendo otras cosas, pues para mí eso era bastante llamativo, así que de alguna manera conseguí involucrarme en ese mundo. Empecé, como digo, haciendo novillos en el colegio, fumando. Poco después, a los 15 años ya llegan las noches de discoteca, llegan también las noches de botellón, de beber en la calle con los amigos, las trasnochadas. Un poco más adelante llega la oportunidad para mí de poder estudiar y también de poder elegir entre estudiar y trabajar. Yo, llevando esta vida desde bastante joven, pues a los 16 años decidí que no quería seguir estudiando. Allí se acaba mi momento académico, pero sí es verdad que empieza una etapa para mí que es la de trabajar. Yo empecé a trabajar en el mundo del turismo, una experiencia muy buena para mí, y que me empieza a dar madurez, pero también se sigue abriendo esas posibilidades para mí de poder seguir descubriendo mundo, poder seguir descubriendo lo que a mí en ese momento me gustaba mucho, que como he dicho antes, pues era la noche, el salir, la fiesta. Todas las semanas estaba en una fiesta o en otra. A lo mejor mi diversión empezaba un miércoles, empezaba un jueves y no acababa hasta el domingo por la mañana. El hecho de tener un trabajo me daba satisfacción y me daba la oportunidad de poder conseguir cosas. Un joven con 19 años, con dinero en sus manos. En aquella época vivía con mis padres, no tenía ninguna necesidad, con lo cual podía hacer lo que yo quería. Podría comprarme ropa, podría salir, podía gastarlo en lo que yo quisiera. Pero curiosamente para mí no había suficiente, necesitaba más. Esto me llevó a tener otros trabajos alternativos al que yo tenía, que era un trabajo bastante estable. Recuerdo que llegué a estar trabajando de lunes a domingo, sin ningún día de descanso. Esto me aportó también, me debilitó, mejor dicho, me debilitó en mi trabajo principal. Yo sentía que tenía mucho cansancio, ya no era lo mismo. Pero claro, empecé a ganar mucho más dinero. Con ese dinero recuerdo que pude comprar un coche, algo que a mí me hizo muy feliz, pero te das cuenta que todo eso es temporal, es pasajero. Tenía todo, había podido hacer muchas cosas, había podido conocer la diversión que a lo mejor muchos desean y que no tienen la oportunidad de tener. Yo ya la había conseguido eso. Como he dicho, había recorrido bastante la noche madrileña y también había tenido la oportunidad incluso de tener relaciones sentimentales, algo que bueno, es como que viene añadido, ¿no? Pero ni siquiera eso me pudo satisfacer. Entonces, con 21 años llega un momento para mí en el que todas las cosas me suponen un shock, no en mi cabeza sino en mi corazón. A pesar de poder tener amigos, de poder tener personas a mi alrededor, de tener una familia, de tener dinero, de tener trabajo, nada de eso me llena. Nada de eso me hace ser una mejor persona ni me hace sentir más feliz. Al contrario, ya lo había quemado todo. Esa era mi sensación. Y llega un punto en el que necesitaba desahogarme. Y a raíz de ahí hay algo que se enciende en mi corazón. Hay algo que me empieza a recordar mi niñez, cuando yo iba a la iglesia. Recordar cuando a lo mejor estaba en una reunión, escuchaba mensajes o escuchaba canciones que me daban fe. Tomé una decisión, se lo dije a mi madre, le digo, mamá, mañana me gustaría ir contigo a la iglesia. Y lo siguiente que recuerdo es que estaba en un local de culto, en una iglesia. Vi a las personas que había visto hace muchos años atrás. Y cuando ellos me vieron, me recibieron como si no hubiera pasado el tiempo. Recuerdo que yo muchos años atrás
A lo mejor a ellos los criticaba, decía, esta gente no, se está perdiendo lo que el mundo tiene, esa gente por estar aquí cantando y haciendo cosas para Dios, se están perdiendo lo que yo había experimentado. Y fíjate qué contradicción, yo en ese momento necesitaba estar ahí con ellos, haciendo lo mismo que ellos habían estado haciendo durante todos esos años. En ese momento sentí que algo se metió en mi corazón y que empezó a darme vida, es decir, algo que tú no puedes controlar. Eso es lo que yo empecé a sentir. Gracias al estar aquí en la iglesia, sentar la cabeza y tener otra perspectiva, me ha dado la oportunidad incluso de poder ser un padre de familia. Hoy en día estoy casado, tengo 3 hijos y puedo decir que eso es parte de lo que Dios tenía para mí como regalo y como recompensa por haber creído en Él. Yo lo llegaba a tener todo en un momento determinado. Me he podido llegar a sentir muy bien teniendo lo que tenía, haciendo lo que hacía, saliendo, bebiendo, disfrutando, pero todo eso no hace más que llenar vacíos temporales. Si tú puedes creer, Dios puede llenar ese vacío y quitarte de donde estás. A lo mejor te sientes triste, a lo mejor estás deprimido o deprimida, o a lo mejor tienes en tu corazón deseos de hacer algo mucho más grande de lo que has hecho hasta ahora. Me gustaría decirte que Jesús es el único y Jesús es capaz de sacarte de donde estás y de ayudar a levantarte.